Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Aguido Gómez, estudiante de las asignaturas Tendencias Contemporáneas del Derecho Laboral. La finalidad de este video no es otra que explicar las tendencias laborales que se presentan en la actualidad. Para ello, tendremos en cuenta las lecturas objeto de estudio en clase, junto con el análisis realizado de los países objeto de exposición. Antes de entrar de lleno con el objeto principal de este video, es necesario definir el concepto de tendencia, el cual puede ser definido como una corriente, un movimiento, una idea propensa a orientarse hacia determinada dirección. Podemos concluir de esta manera que las tendencias contemporáneas del derecho laboral no son otra cosa que las corrientes de pensamiento hacia donde se dirige el derecho laboral. Quiere decir esto que son las ideas o es el ámbito de aplicación hacia donde se está dirigiendo el derecho laboral. El primer paso para determinar las tendencias laborales en la actualidad es necesario realizar un análisis de las actuales formas de contratación, en las cuales es posible evidenciar una drástica modificación respecto de los esquemas tradicionales de contratación. La globalización y la modernización han variado los sistemas tradicionales de contratación, se han modificado las condiciones de trabajo, implementando dos principios esenciales en la actualidad, los cuales son la temporalidad y la tercerización, que como previamente lo dije, modifican las condiciones de trabajo, tanto así que han variado la esencia del contrato de trabajo. Antes, los contratos tenían un término indefinido. Ahora una de las características esenciales de los contratos laborales es la temporalidad. El contrato de trabajo en la actualidad tiene un término definido, que varía dependiendo de si es por una obra, por un servicio o simplemente por un breve periodo de tiempo. De igual manera, la tercerización ha modificado otro de los elementos esenciales del contrato de trabajo, que es el lugar de prestación de servicio. Antes, el empleado tenía que prestar un servicio ya sea en una empresa, en una fábrica, una función específica. Ahora por la tercerización, el empleado que hoy presta sus servicios en una empresa los puede estar prestando el día de mañana en una diferente. De igual manera puede estar prestando funciones diferentes, ya que este es uno de los requisitos indispensables de la tercerización, que el empleado se adapte a las condiciones de trabajo. El empleador, el empleado, discúlpenme, ha dejado de ser uno de los objetos principales de la empresa, tanto así que ya no se requieren de empleados en estos momentos. Las empresas de servicios temporales, de outsourcing, de empresas de tercerización, lo que han generado es que el empleador busque disminuir sus costos, aumentando la eficiencia de trabajo con estos diferentes mecanismos de contratación. El segundo paso para determinar las tendencias laborales en la actualidad es necesario realizar un análisis acerca de los sistemas de seguridad social, los cuales se es posible evidenciar un drástico cambio, toda vez que la temporalidad y la tercerización han modificado los esquemas tradicionales. Antes, en la antigüedad, no hace muchos años, el empleador era quien debía garantizar y suministrar todo, todos los pagos de seguridad social, como coayudar al trabajador. En la actualidad, por la tercerización y por la temporalidad, el empleado es quien tiene que garantizar su propia seguridad social. Tanto así que no en mucho tiempo la pensión va a dejar de existir. Los empleados van a tener que recurrir a fondos privados de seguros para garantizar una vejez humana. El tercer paso para determinar las tendencias contemporáneas en la actualidad es necesario determinar la seguridad social, que este es uno de los principales elementos del derecho laboral, como lo es el derecho colectivo. En este es posible ver una drástica modificación respecto de cómo es concebido. La temporalidad y la tercerización han variado estos esquemas, tanto así que el sindicato está llamado a desaparecer. Es recordar que el sindicato está conformado por miembros de una empresa, y con la tercerización que implica que un trabajador que esté el día de hoy pueda estar el día de mañana en otra empresa, esto implica que los sindicatos ya no se puedan conformar como antes eran concebidos. El derecho laboral, para mantenerse, para seguir vigente y para no tener que recurrir a otros ámbitos del derecho como es el derecho civil,
va a tener que realizar una drástica modificación, modificando sus esquemas, flexibilizándose como lo son las actuales formas de contratación. Tan solo es posible ver que en la actualidad, en países como India, Sri Lanka, incluso en los Países Bajos, países de Europa como Turquía, la tercerización sea uno de los elementos que predomine, toda vez que esto disminuye costos y al empleador le beneficia tiene un gran beneficio, toda vez que maximizas sus ganancias a un mínimo costo. De igual manera, los esquemas de seguridad social se están volviendo menos proteccionistas. Ahora el empleado es quien debe garantizar su seguridad social, como en países como en Estados Unidos, como Turquía o propia India, Sri Lanka, que vemos que el empleado es quien tiene que garantizar su seguridad social, pagando de esta manera la salud para sí y para su familia. Es menester recordar que el derecho laboral está dejando de ser un derecho premial, un derecho garantista, y ahora lo que está haciendo es garantizar el derecho como tal a un trabajo, pero es un trabajo universal, perdiendo el empleado muchas garantías con el fin de que el Estado le pueda dar garantías a todos los ciudadanos de ese mismo Estado. Podemos concluir de esta manera que el derecho laboral es necesario, en el derecho laboral es necesario una modificación. La temporalidad, la tercerización y la competencia de los trabajadores van a ser necesarias tenidas en cuenta para esta modificación. Si el derecho laboral en la actualidad no realiza un cambio, una variación de sus esquemas tradicionales, este estará llamado a desaparecer. Los empleadores ya no prefieren contratar a un empleado que esté en un puesto desarrollando una sola función. Los empleados en la actualidad tienen que conocer diferentes idiomas, diferentes funciones, deben ser más competentes y adaptarse al ritmo de la actualidad laboral. Podemos concluir de esta manera que estas son las tendencias contemporáneas del derecho laboral.